Hola a todos. Mi nombre es Nelson Recio y bueno, estoy estudiando, he finalizado la licenciatura en ciberseguridad y hacking en la Universidad Atlántica Internacional. Este, en este seminario web estoy por comenzar a presentarles, hablaré de la educación humana del futuro basadas en las tecnologías de la cuarta revolución industrial, de la revolución que estamos comenzando a vivir todos aquí en este planeta, digamos. Entonces, enfoquémonos de una manera radicalmente diferente, como lo hacen, diferente a como lo haría la mayoría de las personas, en este caso, y ya verán por qué digo esto. Eh, el ser humano debe pensarse en que todos los problemas y todas las soluciones que han aplicado en cada entorno poseen en conjunto una raíz en común y que se traduce como el inevitable proceso evolutivo que portamos sobre cada uno de nosotros. Porque la especie humana hace las cosas que hace desde que somos Homo sapiens sapiens, por evolución antes que por otra cosa, ¿no? Como un instinto, como un claro efecto de la selección natural. Entonces, las decisiones colectivas de hacia y dónde nos dirigimos contienen siempre una base muy fuerte de antropología evolutiva, sin poder escapar de ello, efectivamente, por supuesto, ¿no? Mirémonos a nosotros mismos sobre el planeta Tierra, pero desde una perspectiva diferente, eh, desde un cómodo sillón ubicado en la cara visible de la Luna, por ejemplo. Y pensemos lo siguiente, como si fuéramos los habitantes del planeta Luna, ¿no? Mirando hacia la Tierra, pensemos, todos esos seres inteligentes que allí en la Tierra se encuentran viviendo, están haciendo lo que pueden para progresar, pero sin despegarse de esa bola azul que flota en el espacio y que es ese planeta llamado Tierra. ¿Qué estarán haciendo ahora? ¿Tomarán decisiones bajo qué fuerzas tiranas evolutivas? ¿Qué gran especie, no? Y yo acá en mi planeta Luna, sentado en este sillón galáctico, siendo un espectador en primera fila de aquel enjambre de individuos a 400.000 kilómetros de distancia, los que corren de aquí para allá intentando hacer de todo. En cambio, yo desde la luna, desde esta luna ficticia en la que estoy, o hipotética, no los percibo en absoluto. Es que es obvio, todavía no han despegado hacia el universo. Todavía son una especie de clase de tipo 0,5 en la calificación de especies como la nuestra o posibles especies de otros sistemas solares. Porque ni siquiera conquistaron su propio sistema solar como para que evolucionen a ser una especie de clase uno, por ejemplo. De todos modos, por lo que sé de ellos, es que han hecho cosas increíbles eh, y siempre han sorteado sus obstáculos y sé que siempre lo harán. Hasta que desde este sillón, ubicado en mi hipotética luna, algún día los veré entrar y salir dentro de sus naves hacia y desde su planeta, mucho más evolucionados debido a las decisiones que tomarán a futuro, como una única especie que supo sortear todos sus inconvenientes, su historia, y, y sé que en todo momento ese ser humano ha sorteado las sendas de la oscuridad y lo seguirá haciendo porque ello eh, se encuentra inherente en ellos y percibo que es la propia esencia de esa humanidad que estoy viendo desde la luna hacia la Tierra. Entonces, y retornando a la Tierra, cuando nos preguntemos por qué el ser humano hace las cosas que hace, pues debemos respondernos, desde mi punto de vista, y si nos vamos a la luna,
y opinamos desde allí? Pues la perspectiva lo es todo, al querer resolver los principales inconvenientes que esta humanidad lleva sobre su espalda evolutiva. Y para las cuestiones que le dan inicio a este webinar, en cuanto al futuro de la humanidad, de la educación y de los Creative Commons, o de los derechos de propiedad intelectuales, que hay variedades, el analizarlos desde una perspectiva de que somos una sola nación, la Tierra. Y ese análisis es de una importancia primordial, porque al pensarnos, al analizar nuestros problemas, lo debemos hacer pensándonos unidos, y no así divididos por fronteras efímeras. Los problemas de nuestra especie se resuelven pensándonos globalmente. Recordemos, si no, el efecto mariposa, que si no tenemos en cuenta la Tierra en su totalidad, al plantear resoluciones a problemas difíciles, como los expresados anteriormente, solo en una pequeña escala, cualquier aleteo producido en otras regiones sobre la que no llegaron a aplicarse las soluciones globales, pueden ocasionar que todo esfuerzo de mejorar todo lo demás sea en vano. Es por ello que las soluciones deben, en primera medida, pensarse desde un previo cambio de punto de vista, viéndonos a todos los habitantes de este planeta Tierra como hermanos, unidos por el suelo por el que transitamos, tal como hace 250.000 años atrás, en la época de nuestra madre mitocondrial en común. Entonces, como les decía, la perspectiva lo es todo. Es todo al momento de resolver los problemas de la humanidad, ¿no? Entonces, preguntemos ahora, ¿cómo debería ser la educación en la cuarta revolución industrial? La educación, desde mi punto de vista siempre, por supuesto, porque es una idea mía, lo que estoy expresando y fue presentada en, en la Cumbre de Futuros Innovadores en Austria, en Linz. La educación del futuro, cumpliendo el papel de la columna fundamental respecto del progreso de la civilización humana, y cuando me refiero al progreso, me refiero tanto al progreso humano, en cuanto a su psicología tendiente a un humanismo secular, y también hacia un marcado naturalismo individual y colectivo, en primer lugar, y al progreso humano en cuanto a toda creación que provenga desde aquella psicología de que le hablaba recién, desde una razón pura y desde cualquier área del saber y del crear. La educación del futuro debe tender a garantizar lo anteriormente dicho, basado en aquellos tres pilares: el humanismo secular o laico, el naturalismo y la razón pura, por sobre toda utopía. Utopía terrenal, por supuesto, proveniente desde los dogmas, por ejemplo, un dogma científico que se dice esto es así, inamovible, y no, todo tiene solución, y porque en este momento no se haya descubierto ciertas leyes que resuelvan ciertos problemas, no quiere decir que no haya soluciones, ¿no? Cuando se descubran las leyes que resuelven unos problemas que actualmente no se saben resolver, se aplicarán las leyes y la ciencia dejará de ser, ese dogma científico quedará atrás, ¿no? Eh, si en realidad queremos que nuestra especie se dirija hacia un progreso humano en todos los sentidos descritos, y mucho más, es mi parecer, es mi punto de vista, que atendamos a las señales de nuestros tiempos, sin dejar de lado el pasado que nos ha demostrado el efecto positivo de algunas de las virtudes antedichas y los efectos negativos de todo lo contrario. A partir de ello,
y a partir del punto de vista global, descrito en mis palabras precedentes, comenzaré a proponer ideas tendientes a que la educación de nuestros niños y jóvenes se base fundamentalmente en un inmenso acto de empatía hacia ellos, pensando desde el actual tejido social conformado por niños de todas las edades escolares, hasta el verlos desde aquella perspectiva extraterrestre, como expresaba anteriormente, esa perspectiva lunar. Es decir, el ver los problemas de la actual educación y emitir soluciones para ello, viendo todo de una manera global, interrelacionada con todos los demás aspectos del ser humano infantil o adulto. Por ello es que la educación del futuro debería, a mi juicio, cambiar inteligentemente hacia una educación fundamentada por un humanismo laico y por la tecnología, obviamente, porque jamás nos debimos haber olvidado del humanismo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto en la actual educación como en la educación pasada, en la mayoría de los países del mundo, ya que ha sido una omisión de tal características negativas, omitir el humanismo, que nos ha llevado a tener un mundo basado en egos exaltados, con individualismos y con violencia verbal y física, con todo lo que ello significa, cuando se le suma un ambiente que exalta lo anterior en lugar de un ambiente que los reemplace por virtudes. Y cuando me refiero a humanismo laico, me refiero a la utilización de asignaturas, materias, que se encuentren destinadas a que el niño aprenda y aprehenda, ¿no?, lo que es colocarse en el lugar del otro, a tener empatía. Y dicho humanismo no solamente debería ser impartido y embebido a través y dentro de todas las áreas curriculares o materias, sino que también dicho humanismo debería ser de carácter aplicado sobre todas las personas en el círculo social de cada individuo, donde el niño aprende y aprehende desde los contenidos de las diferentes áreas curriculares como una clara tendencia hacia las virtudes que porta el humanismo laico. Por ejemplo, que las materias técnicas, más allá de su contenido eminentemente práctico y abstracto, posean en su seno siempre y en todos sus puntos las preguntas siguientes. ¿A quién o a quiénes podré dañar con la solución técnica que estoy a punto de proponer? Si hoy en día no se percibe que mis soluciones a proponer y a aplicar ocasionen ningún daño, ¿podrá ser que esto que yo haga hoy sea un daño a futuro para una o bien para muchas personas? ¿Estoy siendo egoísta? ¿Solo estoy pensando en mí en cuanto a la solución técnica que voy a proponer y que voy a aplicar? Todas estas cuestiones, ya sean en relación a asignaturas técnicas o en relación a cualquier otra asignatura, siempre deberían estar presentes en todas las ideas y en todas las soluciones y creaciones que nazcan desde la razón pura de los alumnos. Sin dejar de lado, por supuesto, algo fundamental, y que es que el docente, al menos el docente actual, que no ha tenido todavía, muchos de ellos, una formación humanística interrelacionada con todas las demás áreas del saber, debe estar soportado y capacitado por el Estado de una manera constante y basado en la excelencia académica. Este punto de vista del docente lo voy a ampliar un poco más adelante. Y por otro lado, la tecnología, tal como la conocemos hoy en día, se encuentra en un proceso inconsciente de generar, de manera temporal, diría yo, una desconexión de la humanidad para sus semejantes. La tecnología es maravillosa, pero en estos momentos están imprimiendo una evidente regresión evolutiva sobre gran cantidad de seres humanos. Está conformando un rompimiento de egregor social, de esa unión supraconsciente, y que es imperceptible a los sentidos normales del ser humano.
La tecnología, especialmente las portadoras de pantallas, cualesquiera sean ellas, se encuentran separando al hombre de entre los hombres. Hablando de hombres en tanto que universal, ¿no? Con H mayúscula. Las palabras se encuentran uniendo al hombre virtualmente por medio de incontables herramientas sociales, obviamente, ¿no? Y desuniendo al mismo conjunto humano, ¿no? En el tan necesario contacto cara a cara, contacto que nos hizo evolucionar para llegar a ser lo que hoy somos, Homo sapiens sapiens. Si el ser humano continúa en esta paradoja en la que se encuentra, cada vez más unidos en la vida virtual y cada vez más separados en la vida real, nuestro destino regresivo lo percibo como una gran y triste probabilidad. Me parece correcto y muy útil que todos nos unamos mediante la tecnología, mediante la virtualidad. Y aparte es inevitable y es parte del progreso. Pero es también necesario que nos mantengamos unidos cara a cara. A eso apunto, ¿no? Frente a frente. Y en este aspecto, los niños son los que más se están alejando entre ellos mismos y acercando al mismo tiempo, ¿no? Es decir, la tecnología los ha acercado en el mundo virtual y también al mismo tiempo los ha alejado en el mundo físico, por más que entre ellos se encuentren a metro y medio o bien a miles de kilómetros de distancia. Es por ello que la humanidad tiene un gran desafío tecnológico por delante hacia el futuro próximo. Y dicho futuro debería ser el que se la perciba dedicada a unir al ser humano bajo el humanismo secular y la empatía, y en ambas realidades, tanto en la virtual como en la física, tanto en el mundo de lo abstracto como en el mundo de las apariencias, tanto en el mundo de los ceros y unos como en el mundo de los átomos y del bosón de Higgs, descubierto hace poco en el CERN, ¿no es cierto? Más allá de que ha sido formulado por Peter Higgs en el modelo estándar de la física. Y siempre comenzando por los niños y percibiendo a la sociedad escolar desde un punto de vista global. Ahora pasemos a preguntarnos, ¿cómo deberían ser las instituciones de estudio de las escuelas de nivel primario y secundario en este siglo XXI? La escuela del siglo XXI debería tener las particularidades antedichas, basada en una constante tendencia hacia el humanismo laico, hacia la empatía, hacia el cuidado del medio ambiente, hacia la racionalización del consumo y hacia la utilización de las tecnologías como herramientas clave para un actualizado y correcto proceso de enseñanza-aprendizaje y para el proceso innegable de guía que encarna el docente. Pero existe otro ítem que quiero proponer además de los anteriores y que es el de la distribución geográfica de los alumnos dentro de las aulas. Algo que, como verán, a continuación resultará esencial para volver a retornar al normal camino evolutivo. Como sabemos, el ser humano comenzó el proceso de socialización luego del justo momento en el que pasamos a ser cuadrúpedos, de ser cuadrúpedos a ser 100% bípedos. Y en este largo lapso de tiempo evolutivo, nuestros parientes homínidos primitivos comenzaron a mirarse a la cara, frente a frente, a socializar y mucho más. Y con esto todo cambió. Y para llegar a ser lo que somos hoy en día, como Homo sapiens sapiens. Por lo tanto, no debemos dejar de lado aquella visión frente a frente, justamente la que nos hizo evolucionar socialmente en cuanto a la distribución de los alumnos en el aula, ya que considero muy necesario, aunque no suficiente, y no así un simple detalle, que la distribución geográfica de los alumnos dentro del salón de clases sea de una manera circular, de forma concéntrica, mirando todos hacia un centro, en
donde podrá estar el guía o docente de la clase, y en donde todos se mirarán entre sí, entre los alumnos y entre los alumnos y el docente. Debemos hacer retornar a los alumnos en esta época de progresivas desuniones causadas por las tecnologías de pantallas, sin malicia, obviamente, y de aulas con todos los alumnos que miran hacia el frente de la clase, todos hacia el frente de la clase, a que los educandos se miren cara a cara y que puedan percibir lo que el otro piensa por el hecho de mirarlos, más allá de escucharlos tal como en la distribución tradicional que recién nombraba, ejerciendo con aquello la empatía y una integración y reintegración social que será fenomenal. ¿Y por qué hacer todo esto en las escuelas? Pues por simple simplificación numérica, ya que la mayor parte de la población mundial pasa por las escuelas en sus diferentes niveles educativos, sin olvidarme con esto del nivel terciario y universitario, por supuesto, y cualquier otro ámbito sobre los que todo lo anterior también podría aplicar, ¿no es cierto? Teniendo una distribución humanista, laica, dentro de todo ámbito educativo, y también una distribución física circular y concéntrica dentro del salón de clases, fundamentada cada vez más en la tecnología, para facilitar los procesos de enseñanza, aprendizaje y guía, estaremos dirigiéndonos hacia una gran revolución pacifista, humanista y con conciencia ambiental, hacia una renovación del tejido social, hacia una clara tendencia en dirección a un nuevo salto evolutivo de nuestra especie, hacia el progreso individual y colectivo basado en el pensar en los otros, en la empatía y en el retornar a lo que nunca deberemos perder, y que es el contacto cara a cara, el vernos a los ojos, porque justamente esto último es el proceso clave que nada más y nada menos nos hizo dar un salto evolutivo, el proceso de liberar nuestras extremidades superiores y poder vernos frente a frente con lo que ambos procesos evolutivos significaron hace un cuarto de millón de años atrás. Y esta distribución circular cara a cara que propongo es transferible hacia todo otro ámbito del que el ser humano es poseedor. De la escuela del siglo XXI egresarán individuos preparados para aceptar los desafíos de un mundo en constante cambio, aplicando en el resto de la sociedad la impronta de una verdadera escuela de ideas, más allá de la orientación disciplinar que dicha escuela posea. Sus egresados podrán continuar una vida en favor de un futuro salto evolutivo, ya que habremos conseguido que el ser humano vuelva a mirarse a los ojos nuevamente, como lo fue hace 250.000 años atrás, o desde hace 250.000 años atrás, en el tiempo de nuestra madre mitocondrial en común. Origen único de nuestra especie, madre a la que los científicos ya denominaron Lucy. No solo debemos mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino que también debemos mejorar a las personas por medio de currículas relacionadas a un humanismo aplicado y por medio de currículas relacionadas a las nuevas tecnologías, pero no solamente al uso de las mismas, sino que a la creación de ellas. Es decir, a fomentar en el aula un clima humano-tecnológico creativo, en donde la creatividad sea llevada tan alta como sea posible. Somos creativos por naturaleza, y el ser humano en sus primeras etapas de su desarrollo se transforma en la clave para que nuestro futuro como especie sea un futuro en donde el adelanto se dé en todos los aspectos humanos, desde el tan necesario humanismo, la empatía, hasta transformar los procesos de mercadotecnia de tal manera que incluyan entre sus variables el concepto de mercadotecnia humanista, para que de esa manera el mercado global en su conjunto sea más humanista, ya que, como mencionaba antes, la exaltación de los egos mediante el marketing actual,
estamos viendo hasta este momento al menos, fomenta un mercado que está pensado para ir en contra de la evolución de la especie humana, exaltando los egos, es decir, arrastrándonos al reino animal, y por otro lado, minimizando las virtudes, es decir, minimizando aquello que nos hace seres humanos, u Homo sapiens sapiens, o un poquito más en el futuro, Homo sapientísimos. Debemos trabajar pensando la educación para que el Homo sapiens sapiens no involucre hacia un Homo videns, como vemos en lo que está haciendo hoy en día, sino que evolucione hacia lo que diría entre comillas, humanae scientiae sapiens, un ser humano evolucionado basado en la razón pura y en el humanismo secular. Esto debería ser el producto, a mi juicio, el producto final y necesario de la nueva educación del siglo XXI. Ahora, preguntémonos, ¿qué deberían estudiar las personas en la edad de la inteligencia artificial y de la automatización y la robótica? A mi juicio, en la era de la inteligencia artificial y de la robótica, es claro que las currículas escolares en todos los niveles deberán adaptarse a los tiempos que corren y a los tiempos por venir, porque es innegable que la inteligencia artificial y la robótica, y más adelante, pero no tan distante en el tiempo, la conciencia artificial, trabajarán juntas o separadamente según las necesidades de donde se las deba aplicar. Por ejemplo, es importante ir haciéndonos la idea de implementar ayudantes virtuales en las aulas, programas informáticos que puedan interactuar con los estudiantes, es decir, la implementación de programas de inteligencia artificial que apoyen al docente y a los estudiantes para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje y eleve la atención del alumno. Y este apoyo que debería dar dicho asistente virtual, el cual podría ser un asistente en línea, corriendo en una PC, con un gran monitor dentro del aula, es decir, sin recurrir a demasiados gastos extras. Yo me imagino las aulas del futuro basadas en la distribución geográfica en círculo, que detallé anteriormente, con la infaltable humanización curricular, con un docente capacitado constantemente por el Estado o bien por sus propios medios, con los ayudantes virtuales totalmente atractivos para los niños y para los no tan niños también, ¿no? Y adultos, llegando al punto de que el interactuar con dichos bots, con inteligencia artificial, sea muy semejante al interactuar con un ser humano. Y ni hablar si dichos bots con inteligencia artificial pasan la prueba de Turing que le realicen los niños naturalmente con el pasar de los días de clases. Con este panorama académico en todos los niveles, las currículas escolares deberán ir cambiando, siempre a mi juicio, por supuesto, de manera tal de que contengan materias o asignaturas orientadas en los primeros años a ejercitar la lógica. Es decir, que la lógica científica, ¿no? La lógica silogística, aristotélica, que después fue retomada por Santo Tomás de Aquino. Es decir, que si incluimos a los alumnos dentro de una materia o asignatura de programación, por ejemplo, sin antes entrenar su cerebro para la lógica silogística y para las diferentes cuestiones que tienen que ver con el manejo de los disparejos tipos de argumentos, como por ejemplo los argumentos ad hominem, dentro de los argumentos de refutación que se llaman, que hay varios más, entre otros. Es decir, entrenar el cerebro de los educandos desde los primeros años hacia un pensamiento lógico, filosófico y con un progresivo grado de entendimiento respecto de los diferentes tipos de argumentos e hipótesis. El que al ir avanzando en sus estudios, año tras año, el niño será dueño de un cerebro naturalista basado en la razón pura, en un humanismo secular y en la empatía aplicada. Y esto lo estoy repitiendo porque
creo que es la base de una sociedad futura, el humanismo y la empatía. Toda una revolución llevada a cabo como nunca antes, creo yo, lo que imprimirá hacia el futuro y un futuro cercano, espero, un gran progreso en cuanto a lo humano, en primer lugar, y en cuanto a la humanización de todo lo que es capaz de crear el ser humano. Es inaceptable pensar un mejor futuro para la humanidad sin tener en mente a la humanización y a la pacificación como base para todo lo demás. Las currículas escolares en los niveles iniciales, en varias de sus materias, asignaturas, deberían necesariamente implementar un paulatino uso de la lógica silogística, de acuerdo a los niveles de cada etapa del desarrollo del educando, sumado al entendimiento de argumentos y a la práctica de demostraciones, o bien refutaciones de hipótesis de acuerdo a ciertas premisas planteadas por el docente. Y lo reitero a todo esto de acuerdo al nivel psicológico y a la edad del grupo de los estudiantes. Posteriormente, en los años superiores, los niños, al avanzar en sus estudios, conteniendo materias orientadas al pensamiento científico, se deberían ir agregando nuevas materias o asignaturas, las que se valdrán de esas mentes lógicas ya entrenadas en los años precedentes. Y dichas nuevas asignaturas ya podrían ir agregando en sus programas de estudio diversos conocimientos de programación de computadoras en cuanto a la construcción de software orientado a la interacción hombre-máquina, hombre en tanto que universal, varón y mujer, ¿no? Por supuesto. Y a sus usos básicos de técnicas de inteligencia artificial, de manera tal de que el alumno, dentro de un aula geográficamente humanizada, gracias al volver a mirarse a los ojos, cuando los alumnos interactúan entre sí y con los docentes, sin olvidar al ayudante virtual con inteligencia artificial, vayan construyendo una mente destinada a ser eminentemente creativa en todos los aspectos, en todos los aspectos que podamos concebir, y a olvidar toda pasividad o estancamiento mental, para convertirse en futuros creadores de tecnologías, por ahora no concebidas, quizás, y que no necesariamente deberán ser basadas en la robótica o en la inteligencia artificial, sino que debemos estar con nuestras mentes totalmente abiertas a que los niños sean eminentemente creativos en base a lo que sus conciencias les dicten, pero sabiendo que siempre tendrán un marco teórico y práctico orientado al inevitable futuro tecnológico que se vislumbra a pocos años hacia adelante. Hay quienes hablan de que algún día el ser humano podrá evolucionar hacia un organismo cibernético, siendo portadores de cuerpos mixtos, es decir, tanto biológicos como cibernéticos. Pero para ello, bueno, se podría dedicar otro seminario web, otro webinar. Y en años superiores, en cuanto al proceso educativo, en donde las currículas de otras disciplinas del saber se les hayan agregado y complejizado, como las matemáticas, álgebras, estadísticas y probabilidades, cálculos numéricos, física, química, etc., los alumnos las abordarán con sus mentes ya orientadas desde pequeños hacia el pensamiento lógico silogístico para el pensamiento argumental, de manera tal de separar aquellas verdades aparentes de aquellas verdades aceptables y poder diseñar soluciones, ya sean de inteligencia artificial o de robótica, acordes al pensamiento que debe tener una computadora, ya que las computadoras piensan de la misma manera en que en este webinar y en lo que seguiré diciendo más adelante, he detallado antes en el progreso de la formación lógica y humanística de un cerebro de un niño hasta llegar a su edad adulta.
Es decir, la idea del estudio en las épocas de la inteligencia artificial y de la robótica es crear mentes totalmente humanizadas y con empatía, pero destinadas al pensamiento y al discernimiento, a las ciencias matemáticas y a las filosóficas, siempre, y resalto esto, siempre de manera gradual, desde los primeros años, desde el preescolar hasta la universidad. Recordemos que si continuamos creando mentes que no se miran entre sí, que se sientan una detrás de la otra, dentro de un aula, sin mirarse a los ojos, mentes que son acaparadas por las tecnologías de pantallas, no solamente por las tecnologías de pantallas, no habrá futuro positivo para la especie humana, ya que todo ello es lo que nos separa, digamos, el no mirarnos cara a cara y el basarnos mayoritariamente en las pantallas. Y lo que el mundo necesita es unirse y conectarse bajo un gran egregor universal, bajo un nuevo estado de conciencia mucho más elevado que el actual. Se sobreentiende, ¿no?, que no es posible ni viable el obviar la tecnología. Esa misma tecnología que logra que el ser humano se aísle de su entorno. Por ello es que debemos adaptar el entorno mismo de los alumnos de todos los niveles, para que ese mismo entorno los vuelva a unir, los retorne al camino evolutivo que nunca debimos abandonar sin dejar de evolucionar, por supuesto, tecnológicamente, que eso debe ser inevitable. La evolución tecnológica es inevitable y debe ser inevitable. Todos los aspectos de la vida deben ser pensados desde un punto de vista global y antropológico, desde mi punto de vista, porque si no lo hacemos de esa manera, no encontraremos soluciones acordes al innegable, mejor dicho, derecho que tenemos todos los seres humanos de evolucionar y de progresar, individual y colectivamente, con la creatividad y el humanismo como fundamentos esenciales para conformar una sociedad de avanzada. Otra pregunta: ¿cuál sería la manera de trabajar para reinventar el futuro? La manera más eficiente de trabajar, basada en la inventiva para un nuevo futuro, desde mi punto de vista, se centra en la constante interacción humana, desde los primeros años de vida como fundamento primordial, de manera tal de que el tejido social, el que actualmente se encuentra muy débil, muy corroído por iras, por individualismos y egoísmos, se fortalezca cada vez más gracias al innegable efecto de las virtudes que generarán las diferentes instrucciones formales cargadas de humanismo y empatía. Y vuelvo a resaltar esas dos columnas. Además de la preparación mental basada en la lógica y en el manejo eficiente de las diferentes premisas argumentales, las que se desprenden de la elocuencia colectiva, cotidiana, global. También vuelvo a resaltar eso. Desde tempranas edades se debe tener en mente, en este caso en la mente de los adultos, ya sea en la educación formal como también en la educación informal, aunque principalmente en la primera, que el verdadero éxito se encuentra fundamentado o basado en el éxito colectivo, que el verdadero éxito se halla tras el esfuerzo en conjunto de todas las mentes que comienzan a crecer en el estudio de currículas basadas fundamentalmente en mentes progresivamente analíticas, en la resolución de problemas diversos y en mentes virtuosas en relación con la interacción con los demás. Ambas mentes analíticas y virtuosas, se entiende que todo ello dentro de una misma persona, ¿no? Desde mi punto de vista, no existe otra manera de rehacer, no existiría, mejor dicho, potencialmente hablando, si no entraría en el dogma, no existiría de otra manera de rehacer, de reinventar, de trabajar con el objetivo de dirigirnos hacia un futuro destinado al progreso en todos los ámbitos y en todos los sentidos, que incluyendo como principal ámbito de entre todos el humanístico, como el que englobe a todos los demás aspectos de esta humanidad. Todo el mundo
académico, desde preescolar hasta lo universitario, deberían estar destinados a interactuar con las diferentes corrientes de pensamientos científicos y con las tendencias tecnológicas, ya sea, digamos que es inevitable que la tecnología fundamentada en todo lo que he nombrado antes y en su justa medida para la edad de los alumnos, es lo que nos llevará más allá de donde nadie ha ido aún, ¿no es cierto? Algunas palabras que debemos tener en cuenta en esta educación humana del futuro. Se las dejo aquí en esta diapositiva: aulas, enseñanza, aprendizaje, informática, docentes, alumnos, inteligencia artificial, robótica, humanismo secular, lógica y logística, análisis argumental, antropología evolutiva, aulas evolutivas, aulas verdes, ayudantes virtuales y medio ambiente. Las disciplinas científicas que para la educación humana del futuro, psicología del aprendizaje, psicología de la niñez, psicología general, antropología evolutiva, pedagogía, lógica y logística nuevamente, ciencias de la computación, inteligencia artificial, robótica. Fundamentemos a la educación del futuro. Fundamentemos. La actual educación, en cuanto a la fundamentación, en cuanto a la situación problemática, la actual educación como ciencia desgastada que impide el progreso del hombre en su verdadero potencial, la educación aquella sobre la que urge la necesidad de una renovación desde la distribución física de los alumnos en el aula hasta un completo rediseño de las currículas escolares para que las mismas vayan incluyendo dentro de cada asignatura el humanismo secular y la empatía, y a la lógica silogística, al pensamiento lateral, a la conciencia sobre el medio ambiente, a los pros y los contras de la tecnología de pantallas, a la inteligencia artificial, a la robótica, a la conciencia artificial, etc. Para que todas las asignaturas en alguno de sus aspectos se encuentren interrelacionadas entre sí. El objeto de estudio es la educación actual, yo diría que en todos los niveles. En cuanto al marco teórico, en cuanto a las aulas, porque debemos apuntar nuestras ideas en dirección a la inclusión de los elementos informáticos en el aula, pero de una manera eficiente y no así eficaz. O bien un fracaso, tal como pasa en estos días en muchos países, de tal manera de mejorar los modelos de enseñanza-aprendizaje sumado a una necesaria reestructuración geográfica o disposición de los alumnos dentro del aula en todos los niveles educativos, con el objetivo esencial de que el ser humano vuelva a mirarse a los ojos, justamente en los ámbitos en donde el individuo, independientemente de su edad, interactúa mucho más que en otros ámbitos. En cuanto a la enseñanza, porque conforma una parte esencial de ampliación de herramientas didácticas, las cuales se pretenden mejorar al incluir la informatización de las aulas y de una vez por todas para que el docente se constituya cada vez más como mejores y mayores guías para los alumnos. En cuanto al aprendizaje, porque conforma la otra parte esencial en el proceso de mejoramiento educacional, al incluir al humanismo secular, a la empatía, a la lógica de manera progresiva, al manejo racional de argumentación, a la tecnología informática, al medio ambiente y a la tecnología de interacción inteligente con humanos, como por ejemplo la inteligencia y la conciencia artificial y la robótica dentro de las aulas. En cuanto a la informática, porque es el eje central alrededor del cual gira todo nuestro objeto de estudio. En cuanto al docente, porque es la persona que debe articular y guiar por medio de los conocimientos sobre su asignatura, en constante interrelación con conocimientos de las demás asignaturas y sus correspondientes docentes, administrando el flujo de información desde y hacia el alumno en el proceso de inclusión del humanismo, de empatía, de la conciencia sobre el medio ambiente, de la lógica
de la teoría de argumentos, de las tecnologías de inteligencia artificial y de la robótica. Vean que recalco estas últimas columnas desde que comencé este webinar. En cuanto al alumno, por supuesto, porque en definitiva es esta la persona más importante y alrededor de la cual se estructurarán todos los elementos educacionales propuestos para que la educación del siglo XXI, la educación del futuro, haga egresar a seres humanos más conscientes de sí mismos y del mundo que les rodea, y en todas sus innumerables manifestaciones creativas, basados en el humanismo y en la conciencia del cuidado del medio ambiente, algo que nunca me cansaré de nombrar como principios rectores de todos sus actos futuros. En cuanto al campo de aplicación, el campo de aplicación, bueno, es en todo ámbito dedicado a la educación del hombre alrededor del mundo. Pasemos al objetivo general de la educación del futuro. El objetivo general y final de esta idea, proyecto, de este webinar, es la de hacer progresar a la humanidad en su totalidad, de promover la continua evolución del hombre en sus aspectos intelectuales, morales, psíquicos y físicos, mejora que indefectiblemente se logrará desde un solo lugar, desde la educación y en todos sus niveles y ramas del saber, más allá de la educación informal, que es de su entorno familiar, por supuesto, ¿no? En cuanto a los objetivos específicos de la educación del futuro, a mi juicio, reestructurar la disposición de los alumnos dentro de las aulas de una manera circular y concéntrica, como ya lo he dicho, para que la humanidad futura retorne a lo que nos impulsó a convertirnos en Homo sapiens sapiens, y que es el mirarnos de frente e interactuar de esa manera, y es por ese punto de inflexión que hemos evolucionado a lo que somos hoy en día. Pero la tecnología de pantallas, dentro de sus innumerables aportes extremadamente positivos, tiene uno que es negativo y que es el de eliminar la interacción humana cara a cara dentro del contexto físico, evento que si continúa de esa manera, sin que casi nadie haga algo al respecto, pero estoy seguro que lo harán, lograremos un nuevo punto de inflexión, pero en este caso uno negativo, ya que lograremos promover una regresión evolutiva, al menos en cuanto a la interacción social. Y justamente ese aspecto tan crítico y que se constituye como lo más importante de la evolución del hombre, este objetivo es el de hacernos volver a mirar y a interactuar cara a cara, ya que los niños están cada vez más dispersos entre sí, como los solemos ver muchos, y para con sus docentes y quehaceres intelectuales, ya que se encuentran hiperconectados virtualmente, y que no digo que sea, obviamente, soy un tecnólogo desde los 12 años de edad, y es totalmente positivo la conexión virtual. Es positivo e innegable, es inevitable. Pero sucede todo lo contrario en la vida real. En la vida real, en la vida física, justamente esa interacción social tan necesaria que, en definitiva, luego de incontables años, fue la que nos llevó a crear esta maravillosa tecnología que hoy en día nos comienza a separar. Qué paradoja, ¿no? Incluir al humanismo secular y a la empatía de manera teórica y aplicada, y de una manera incremental e interrelacionada con todas las demás asignaturas de cada currícula. Concientizar a los alumnos respecto de los efectos que tiene la humanidad actual y los que tendrá en el futuro respecto de nuestras acciones positivas o negativas en relación al medio ambiente actual y al medio ambiente que podríamos llegar a tener en el futuro, y sobre los efectos negativos que causa el consumo innecesario de cualquier producto o servicio, ya que el actual nivel de consumo se encuentra sobreestimulado, haciendo que las personas consuman más de lo que necesitan. Y gran parte de este hecho se lo debemos a la mercadotecnia deshumanizada,
dedicada a exaltar los egos en todas sus manifestaciones, logrando despertar impulsos consumistas en la mayor cantidad de personas posibles, por lo que es menester preparar a los niños desde sus primeros años de vida a que aplacar ese impulso consumista inspirado por el marketing deshumanizado es esencial. Incluir la lógica, como ya he dicho, interrelacionada con y entre todas las asignaturas, desde los primeros niveles educativos hasta los más altos y finales, adaptada dicha lógica a la psicología general de cada etapa escolar de los niños y a la psicología particular dentro de cada etapa. Incluir el manejo racional de argumentos interrelacionados con y entre todas las asignaturas, desde los primeros niveles educativos hasta los más altos y finales, adaptado dicho manejo argumental a la psicología general de cada etapa escolar de los alumnos y a la psicología general de cada etapa escolar y a la psicología particular, perdón, de ellos dentro de cada etapa educativa. Incluir conocimientos de programación, de computadora, desde su más básica expresión, dependiendo de cada etapa educativa, para que en los cursos superiores el alumno sepa interactuar con las computadoras de una manera humana, lógica, racional y programática. Y por supuesto que también, al igual que los puntos anteriores a la programación de computadoras, se la puede interrelacionar con las demás asignaturas de cada nivel. La idea central de todo esto es que el ser humano del futuro vea el mundo con ojos humanistas, con una mente racional en su máxima expresión, desprovisto de utopías terrenales, capaz de resolver una variedad más amplia de problemas que como lo hace el ser humano actual, y de poseer una gran visión del mundo, ya sea global o localmente hablando, basándose siempre en la tecnología informática o no informática, ya que la conocerá desde sus entrañas el ser humano, gracias a la lógica y a la programación, interrelacionada a esta tecnología con las demás asignaturas, aprendidas y aprehendidas desde los inicios de la vida intelectual del ser humano. Y generar programas de capacitación docente para todo lo anterior, además de los nuevos programas curriculares, los que integrarán entre sus ítems todo lo anteriormente expresado, ya que no debemos olvidar que todo tiene relación con todo. El impacto y transferencia de los resultados de la educación del futuro, la transferencia de resultados es a escala global. A la humanidad la mejoramos entre todos globalmente, y no así el aplicar lo aquí expuesto solamente en ubicaciones aisladas entre sí, ¿no es cierto? Como resumen final de la educación del futuro, siendo la educación, las personas, de todas las edades y épocas, las razones iniciales e históricas para los que muchas personas iluministas han trabajado tan duro en la mayoría de los países de este mundo, es la educación la que indefectiblemente debe llevarnos hacia la pacificación mundial. Tema imperante, clave y de base fundamental para que la palabra civilización continúe teniendo sentido de hecho en nuestras sociedades. La educación y los seres humanos representamos la única base civilizadora, la cual podrá ser fuerte o débil dependiendo de las condiciones del contexto sociocultural establecido, y también dependiendo del medio ambiente y de la correcta utilización de la tecnología, algo que debe ser extremadamente importante entre los quehaceres y pensamientos humanísticos y pacificadores de cada individuo sobre la tierra. La tecnología debe acompañar el proceso humanizador y pacificador, siempre marcado dentro de un contexto ambiental y sociocultural que acompañe dicho proceso. Pienso yo que es totalmente importante, indispensable, urgente y hasta prioritario el papel que debe cumplir toda medida humanística para lograr la unión de las sociedades que se han distanciado de alguna manera, ya sea por fanatismos políticos o por otros fanatismos, por discriminaciones varias de sexo, raza o color de piel, o por
por discriminaciones de temas religiosos, algo totalmente inconcebible que a estas alturas el ser humano discrimine. Y en este sentido que me vino a la mente un pensamiento que tenía desde niño y muy seguido a este respecto, ya que cuando veía disputas de cualquier índole, tanto en mi ciudad como a nivel país o a nivel mundial, no podía entender cómo era que dentro de un mismo país o del planeta mismo hubiesen personas que se odiaran entre sí debido a eventos y conceptos que obviamente yo no comprendía, por supuesto, en esos momentos, pero sí entendía de forma borrosa en mi mente de niño. Y si bien no lo hacía con dichos conceptos, significaba todo lo contrario con esos sentimientos que separan a las sociedades. Todo esto me ha llevado a pensar desde temprana edad en las cosas que dividen a las sociedades, el tratar de entender el por qué la gente se odiaba y peleaba dentro de un mismo ámbito, sin desentenderme de las infames guerras entre países previas, guerras previas y contemporáneas a mi misma existencia, y de las cuales también leía o prestaba atención. Siendo uno de estos agentes divisores, desde mi punto de vista, la política, el deporte y la religión, pero en este caso no la política en sí misma como doctrina, no el deporte en sí mismo como eh, eh, algún cuadro deportivo del fútbol o de otro deporte en sí, no una religión en cuanto a las doctrinas religiosas, en cuanto a la normativa religiosa, sino a las personas que se fanatizan erróneamente basados en la política, en la religión eh, o en el deporte. Estos tres aspectos, la política, la religión y el deporte, son puros entre sí, son evolucionados puros entre sí en sus normativas. Los que se fanatizan y los que se generan o le quitan impureza a estos tres aspectos son las personas que se fanatizan, ¿no es cierto? Pero no entiendo, no los entiendo a estos, no los pienso a estos tres agentes divisores por la propia esencia, como decía, que los constituye, como partes de un todo normativo, doctrinal, un tanto, o yo diría muy indispensables en la sociedad actual, indispensables, perdón, sino que los entiendo como divisores sociales contra la necesaria pacificación que dependen del nivel de educación humanística del ser humano. Que haya respeto por el partido político del otro, que haya respeto por el cuadro deportivo del otro, que haya respeto por la religión que profesa el otro. Y no me refiero aquí a nivel intelectual del individuo, ya que esto simplemente crece con el tiempo y el esfuerzo dedicado de parte de cada uno. Y si además el interés por tiempo y el esfuerzo dedicado de parte de cada uno, por eso decía, si además del interés de crecer intelectualmente está presente, sino que me refiero a la base de toda sociedad pacífica, la cual depende del nivel de humanismo, ya sea formal o informal, que se le brinde desde el comienzo de la vida biológica y luego desde la vida escolar y por consiguiente durante el resto de la vida académica de la sociedad. En estos momentos de individualismos, el que la educación formal en primera instancia cambie sus currículas hacia un marcado humanismo teórico, pero mayoritariamente práctico, es decir, aplicado en la vida real o bien necesariamente aplicado, compondrá el tejido social corrompido por programas educativos que, desde mi punto de vista, son incorrectos desde muy larga data, ya que presentan en estos tiempos de necesaria humanidad mayoritarias tendencias a lo técnico, matemático y de idioma, sin tener en cuenta dentro de sus programas curriculares, a lo humanístico. Y rápidamente quiero aclarar que no estoy en contra de la técnica, de la matemática, ni de los idiomas, todo lo contrario, son temas que me apasionan mucho, incluso mi base intelectual es matemático, lógico y técnico, entre otras áreas.
Pero la cuestión aquí es otra, y es respecto de que tenemos una imperiosa necesidad de mejorar algo, y ese algo es nada más y nada menos que la sociedad en su conjunto, empezando, perdón, por supuesto, por uno mismo, para luego poder llegar a mejorar a los demás. La sociedad pide inconscientemente, y yo creo que a gritos, ser mejorada, ser humanizada, ser pacificada, y ni las matemáticas solas, ni lo técnico o los idiomas solamente lo van a hacer tan bien como lo harán cuando aquellas asignaturas recientemente nombradas sean interrelacionadas con las humanísticas. Pero resalto que se les debe agregar el carácter de aplicadas sobre el tejido social, es decir, el de ensayar la empatía, el que se les haga ver a cada alumno que hay un prójimo, cada uno con sus individualidades y que esperan un cierto nivel de empatía sobre ellos y viceversa. No adelantaremos jamás como humanidad si en los establecimientos educativos de cualquier tipo y nivel prevalece lo eminentemente teórico por sobre lo técnico humanístico. Y repito, no me refiero para nada a eliminar las materias, las asignaturas técnicas, sino que a interrelacionar los contenidos técnicos y lógicos con todas las demás materias de los programas escolares, tal como he mencionado en varios explicaciones anteriores. Estoy hablando de la multidisciplinariedad, ¿cierto? Este proceso de humanizar desde las escuelas formarán individuos y no individualistas, formarán futuros padres que también enseñarán a sus hijos, aunque de manera informal, el humanismo pacificador y en conjunto con el de las escuelas, el tejido social mejorará y las divisiones y odios que hoy se ven en cada esquina debido a colores políticos, religiosos, deportivos, etcétera, algo impensable, a medida que pasa el tiempo, serán menores. Padres humanistas que envían a sus hijos a escuelas humanistas, quienes luego serán futuros y nuevos padres humanistas. Simplemente creo yo que será esta una nueva revolución en favor de la humanidad toda. No pretendo que se deje de lado lo técnico, obviamente que no, ya lo he dejado clarísimo, sino que se disminuya y se lo mezcle con lo demás. Y tengo la convicción de que no hay otra manera de pacificar a la sociedad mundial que bajo este gran cambio que humildemente propongo a través de, de este webinar, y que la escuela reformada a humanística nos lo dará. No existe para mí otra opción, por ahora, que humanizar, y creo que es obvio, ¿no? Que humanizar desde y la educación. Y si bien todo esfuerzo respecto de impartir consejos hacia la humanidad a través de innumerables organismos sociales progresistas de toda índole puede llegar a tener algún efecto positivo, el individualismo evolutivo más el individualismo adquirido siempre tiende a pisotear todo evento que éste detecte, potencialmente peligroso para su ego, en cualquiera de sus formas. Y cuando me refiero al humanismo, no hago alusión a lo que en épocas pasadas fue atribuido este concepto y que fue un humanismo intelectual, filosófico, teológico y artístico europeo allá por el siglo XVI, aunque sin estar en desacuerdo con sus principios racionalistas. Intento referirme a un humanismo que pueda lograr coherencia, unidad y empatía sobre la integración de todos los demás temas de nuestra perfectible humanidad, que día tras día se nos presentan ante nuestras atestadas percepciones y que algunos o en muchos de ellos generan sectarismos que nos llevarán a un inevitable colapso social y a una ulterior regresión evolutiva si el humanismo aplicado no puede actuar con premura. Las características fundamentales del humanismo son el interés como sabemos, el interés por lo clásico, es decir, el estudio de la literatura clásica grecolatina, el antropocentrismo, el que todo gire alrededor del hombre, pero en el sentido espiritual, esotérico, el pacifismo o la aversión por toda guerra,
la idealización o el ennoblecimiento de la realidad, y por último el optimismo, que es la de valorar con todas las fuerzas que tengamos respecto de nuestra humanizada predisposición a nuestro mundo y al hombre, este último, obviamente que siempre en tanto que es universal, varón y mujer, ¿no? También se habla mucho y con razón de lo dañina que es la TV para la mente de un niño, y estoy convencido que representa la decadencia intelectual de la humanidad. No la TV en sí misma, no la TV de documentales o de películas que son muy constructivas y creativas, o series de televisión, sino a ciertos programas de TV eh, que son totalmente contrarios a las virtudes. Y estoy convencido que la TV representa, esa parte de la TV representa una decadencia intelectual de la humanidad. Pero si bien no se me ocurre en estos momentos cómo la sociedad deje de ver esa parte de la TV y se ponga a ver esas películas o esas series constructivas, o esos documentales constructivos, o a leer libros, o a leer cualquier tipo de libros, o a escribir libros. El cambiar la sociedad por manos de la propia sociedad por medio de aquella escuela humanística hará cambiar a la TV por añadidura. Un efecto mariposa, como nombraba al principio. Los programas basura existen porque existen personas que los ven y por lo tanto se vuelven extremadamente rentables por el momento. Pero si el resultado de una escuela más humanista, con todo lo que he dicho anteriormente, logra que disminuya la cantidad de personas que ven TV basura, no la TV constructiva, la depuración de esta se dará por sí sola, ya que al disminuir el rating disminuirá su rentabilidad, y si no es rentable no se transmite ese programa basura como de chismes o etc. Simple, aunque a largo plazo, y siendo este un claro efecto de la humanización promovida desde las escuelas con la nueva currícula aquí propuesta por mí humildemente. Y lo mismo con la TV sucederá respecto del medio ambiente y de la tecnología en relación a saber discernir qué parte de nuestras vidas dejamos que la tecnología nos aleje de nuestras familias y relaciones sociales cara a cara, convirtiéndonos en los moderadores perfectos de lo antedicho, teniendo en cuenta que ya poseemos una mente humanizada. Entonces, la política, la religión, como tantos otros aspectos que indirectamente van en contra de la paz social, pero no la religión, como ya dije, en tanto que doctrina, sino como personas que se han fanatizado por la religión o por la política o por el deporte. En algún momento en el futuro, con una sociedad renovada por el proceso humanizador, dentro, descrito más arriba, solo serán temas que nos construirán, nos harán razonar, conciliar, discernir, y no así temas que generarán divisiones en los tejidos sociales o discriminaciones. El equilibrio que todo Estado debe asegurar, me parece a mí, que parte urgentemente de lo antedicho, mientras que la humanización no provenga desde la escuela estatal o de gestión privada, por obvias razones de cantidad de individuos alcanzados, además de la formativa, seguiremos teniendo el individualismo por sobre el individuo, el odio por sobre el amor, la egolatría por sobre la empatía. En definitiva, seguiremos igual y empeorando cada vez más como sociedad hacia una evidente regresión evolutiva. Bueno, aquí terminamos. Disculpe por lo extenso del webinar, pero bueno, me pareció interesante que esto quede hacia el futuro para que otras personas puedan discernir en base a esto y que puedan sacar sus propias conclusiones y mejorar, que seguro que se mejorará lo aquí expresado. Muchísimas gracias y saludos a todos.